Hoy en Conectados conectaremos y hablaremos con la consejera de Hacienda, Kisi Chandiramani, sobre las modificaciones de tasas propuestas por su departamento, entre ellas la rebaja en las tasas del ICD, la reducción del IPSI del 4 al 0,5% de todo lo relacionado con la construcción o la modificación de la tasa por la recogida de basura. Se lo comentaremos en unos instantes con la consejera. Miguel Ángel Pérez Triano ha confirmado este domingo en una carta abierta a los medios que intentará convertirse en secretario general del PSOE de Ceuta en el proceso que se abrirá durante los próximos días y que terminará con un congreso a finales del mes de marzo. A su juicio, representa un proyecto amplio e inclusivo en el que todos y todas las socialistas tienen cabida. Nadie sobra en la difícil tarea de reforzar al partido y convertirlo en la primera fuerza política de la ciudad, dice en esa misiva. Tenemos que rearmarnos ideológicamente, reestructurarnos internamente y devolver el protagonismo a la militancia, concluye en esa carta enviada a los medios de comunicación titulada Es el momento. Y en deportes, el Ceuta vence al Algeciras por 2-0 en el Derbi del Estrecho y se sitúa a solo 3 puntos del líder, el Antequera, que perdía en Ibiza, y a 2 puntos del Murcia, que ganaba en Marbella. Los blancos han dominado el partido ante el eterno rival algecirista, sobre todo en la segunda parte, en la que han llegado los goles de Koné en el 52 y de Rodri Ríos en el 91, ante el delirio de una afición que ha llenado las gradas del Muruge. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a nuestra conexión diaria con la actualidad local en directo. Es lunes 10 de febrero, hoy el presidente de la ciudad, Juan Vivas, cumple 24 años como jefe del Ejecutivo local, como presidente de Ceuta. Es un asunto que también abordaremos en esta conexión que nos llevará a otros puntos de interés. Hablaremos sobre la epilepsia, hoy Día Internacional de esta enfermedad. También conectaremos con el delegado de la CIE en Ceuta, Hamido Mohamed, sobre las alternativas que se barajan para la celebración del Musala en el Ramadán de este 2025 y muchas cuestiones más. Antes, conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Y aquí tenemos el panorama para hoy. Cielo nuboso sin descartar algunas precipitaciones débiles y ocasionales. Las temperaturas continúan en torno a los 13 grados de mínima y los 18 de máxima, y el viento sopla de levante flojo. Irá aumentando a moderado conforme vaya avanzando la jornada. Diez de la mañana y 4 minutos de este lunes, 10 de febrero, segundo lunes del mes, con lo cual se celebra el Día Internacional de la Epilepsia. Con esta conmemoración, entidades como ADEM llevan a cabo iniciativas para concienciar y también para informar sobre esta enfermedad. Raúl Llamas, en directo desde ADEM. Buenos días. Buenos días, Susana. Pues efectivamente, desde el año 2015, cada segundo lunes de febrero se celebra el Día Internacional de la Epilepsia, una jornada concebida en principio para concienciar acerca de una enfermedad que está muy estigmatizada, sobre la que existen muchos mitos, muchos prejuicios, y para hablar de ella nos hemos venido, como bien has dicho, a la sede de ADEM, la Asociación de Discapacitados de Enfermedades Neurológicas, para hablar con su presidenta. Ella es Anabel García. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Anabel, es una enfermedad, como bien decimos, está sujeta a muchos estigmas, parece que hay muchos prejuicios, muchas cosas que no son ciertas sobre ella. ¿Qué es la epilepsia? Pues la epilepsia es una enfermedad del sistema nervioso que degenera en unas convulsiones y libera lo que es la electricidad del cuerpo. No todas las personas epilépticas responden a los tratamientos, lo estábamos comentando anteriormente, y también es importante que en los países desarrollados sí hay recursos y hay países que a lo mejor tienen menos recursos y los epilépticos están menos tratados, ¿verdad? Sí, alrededor de un 70% de estos enfermos pues sí les hace efecto el tratamiento. Hay personas a las que no se desconoce de dónde viene el origen de estas crisis y eso hace que no sepan cómo tratarlo, vamos.
¿Cuántos usuarios con epilepsia tenéis aquí en la asociación? Tendremos alrededor de 30, 20 o 30, exactamente no te lo puedo, pero vamos, hay un 10% de los usuarios. ¿Crees que con días internacionales como estos, con labores de concienciación, se están superando estos estereotipos? Porque de hecho recuerdo que en la Edad Media, no sé si tú lo sabes, supongo que sí, que parecía que la persona epiléptica tenía el demonio dentro. Sí, bueno, para eso estamos nosotros, para darle visibilidad a estos enfermos y para que ellos conozcan que nosotros estamos aquí, que podemos ayudarlos. Nos encontramos en la sala donde hacéis los ejercicios, los usuarios. ¿Nos puedes comentar básicamente cuáles son los ejercicios que hacen las personas epilépticas aquí? Sí, aquí nosotros lo que hacemos, tanto las individuales como las grupales, 4 veces en semana hacemos ejercicio terapéutico y ellos hacen como un pequeño recorrido, hacen paralela, lo que es la las pedaleras, también tenemos step, vamos, que se intenta hacer una sesión bastante completa. ¿Qué más estáis preparando? Me comentabas que el día 28, ya fuera de la epilepsia, tenéis también el Día de las Enfermedades Raras. Sí. ¿Qué estáis preparando? Pues el día 28 se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Montaremos un stand donde expondremos todas las manualidades hechas en nuestro taller, que también vienen personas con epilepsia a hacer costura, a hacer manualidades. Y a las 12 de la mañana se leerá un manifiesto. También vamos a hacer alguna actividad con las demás asociaciones y también vamos a ampliar este año, que es nuevo, vamos a ir a dar charlas de visibilización a los colegios. Muy bien, Anabel, pues muchísimas gracias. A ti, a vosotros. Bueno, Susana, pues ya lo ves, Día Internacional de la Epilepsia, segundo lunes de febrero de cada año, desde el año 2015, una fecha importante para seguir concienciando y luchando contra todos esos estereotipos que rodean una enfermedad como la epilepsia. Susana. Muchísimas gracias, Raúl, por esta primera conexión. Tenemos línea abierta, pídenos paso cuando estimes oportuno o tengas testimonios o cuestiones de interés que mostrarnos aquí en Radio Televisión Ceuta. 10 de la mañana y 8 minutos, vamos a hablar ahora de las modificaciones fiscales que les avanzábamos en el sumario. La Consejería de Hacienda llevó este miércoles a comisión informativa 3 propuestas o 3 expedientes para incluir, para modificar tasas fiscales, entre ellas la inclusión de un nuevo concepto en la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la recogida de basuras, la rebaja de las tasas del ICD, de las que ya les hemos venido hablando, y por otro lado también la rebaja del ISI del 4 al 0,5% en todo lo relativo a la construcción. Quise Chandiramani, consejera de Hacienda, buenos días. Muy buenos días. 3 expedientes para modificar tasas, objetivo. Sí, 3 expedientes. Primero, si me permites, quiero daros la enhorabuena por incluir el lenguaje de signos en la programación, que lo estoy viendo ahora mismo en la televisión y creo que es algo de lo que debemos congratularnos, de tener una televisión inclusiva. Estamos de acuerdo y estamos muy felices por ello. Pues enhorabuena, os doy la enhorabuena y mis felicitaciones por el esfuerzo que hacéis. Y en segundo lugar, bueno, pues sí, afrontamos 3 modificaciones fiscales. En el pleno de principios de enero, creo recordar, me comprometí a que en el primer trimestre de este año traeríamos estas 3 modificaciones fiscales. La primera de ellas, que tiene que ver con la tasa de residuos sólidos urbanos, es un trabajo que llevamos intentando culminar y que ya se ha visto culminado desde hace aproximadamente 6 meses, porque no ha sido fácil incorporar las nuevas premisas que establece la Ley 7/2022 de Economía Circular. Esta ley establece que hay que incorporar un principio, que es que quien contamina pague. Y incorporar ese principio al cobro de tasas no ha sido fácil. Hemos intentado ver qué se ha hecho en otros ayuntamientos, en otras ciudades, e intentar adaptarlo a la situación específica y particular que tiene la ciudad de Ceuta. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos esta situación específica? Bueno, los residuos que se generan en Ceuta no se tratan en Ceuta, se tratan en la península. Supone un coste más elevado para los ceutíes en relación con cualquier otro vecino de otra población, y esa singularidad y esa peculiaridad había que introducirla en la ordenanza.
El caso es que al final hemos hecho unos informes económicos para saber cuál es el coste real del servicio de residuos sólidos urbanos, la recogida de residuos sólidos urbanos y su tratamiento. Lo hemos incorporado en la ordenanza y creemos que hemos obtenido un resultado satisfactorio para todos. Por una parte, para los vecinos. ¿Cuánto va a suponer este hecho de que quien contamina paga? Bueno, pues hemos hecho un recibo específico sobre el que hemos calculado cuánto consume de agua un vecino en cuanto a metros cúbicos. Consumo medio, ¿no? Exactamente. Y en base a ese consumo hemos establecido una tasa sobre la tasa de vertedero. Supone aproximadamente 2,5 euros al mes para los vecinos esta incorporación del principio de quien contamina paga. Si lo comparamos con otros ayuntamientos, por ejemplo Madrid, estamos hablando de un incremento de la tasa de aproximadamente 12 euros mensuales. Entonces, bueno, creo que incorporar el principio que establece la ley, que nos obliga a la ley, no nos ha quedado más remedio. Nosotros somos contrarios a las subidas impositivas, pero creo que ha sido lo más equilibrado posible. Mantenemos las bonificaciones a las calles, es decir, que aquellos vecinos que vivan en las calles D y E están bonificados estos 2,5 euros entre el 90% y el 70%, y así disminuimos la carga impositiva final que tienen aquellos vecinos que viven en zonas pues algo más que no son el centro de la ciudad. En fin, creo que ha sido un trabajo difícil, complicado, pero hemos conseguido cuadrar el círculo. No sé si he conseguido explicarme bien, porque cuando uno habla de impuestos es una cosa bastante difícil de explicar. En el caso de la vivienda y en el caso de la construcción hemos preparado un paquete muy competitivo que aproximadamente tiene un coste de 3 millones de euros para el presupuesto de la ciudad y que supone bajar el IPSI no del 4%, como decía, sino del 10% y el 7%, que es como estaba la construcción y todos los materiales de construcción, al 0,5%, reducir el ICIO, reducir también el IPSI de servicios de primera construcción, o sea, de primera entrega de viviendas, y también las tasas urbanísticas, con lo cual esto va a suponer un ahorro para los constructores de vivienda de 3 millones de euros que esperemos se traslade al precio final de venta de esas viviendas o de arrendamiento de esas viviendas. Esa es la medida y esa es la intención. Y en cuanto a las tasas del ICD, bueno, es un compromiso que teníamos encima de la mesa desde hace tiempo. Hemos concretado sobre todo el alquiler de las instalaciones deportivas, era lo que los grupos políticos de la Asamblea nos demandaban, sobre todo esa diferenciación de instalaciones con luz y sin luz, y en comparación con otras ciudades parecidas a nosotros, y hemos hecho un término medio en cuanto a esa reducción de las tasas del ICD. Ahora el procedimiento, y ya con esto termino y te dejo hablar, con el procedimiento llevamos a pleno, si Dios quiere, si todo va bien, el lunes que viene, el lunes 17 tendremos el pleno de aprobación inicial, se expondrán al público para que puedan presentar las alegaciones que estimen pertinentes y son 30 días hábiles de exposición pública. En esos 30 días se pueden presentar las alegaciones enmiendas, como decía, y después pues tendrá que volver a pasar a pleno si tuviera alegaciones enmiendas. Si no, decreto y directamente a aprobación y a su puesta en funcionamiento. Para el tema de la tasa de residuos sólidos urbanos, y por eso hacemos un pleno extraordinario, tenemos de plazo límite el 10 de abril. Por eso correr y tenerlo puesto en funcionamiento cuanto antes. La Ley 7/2002, que es la que nos obliga a poner esta tasa en funcionamiento, nos da de plazo hasta el 10 de abril del 2025. Una vez, bueno, pues expuesta toda la información respecto a cada uno de estos 3 expedientes, si le parece, consejera, vamos a centrarnos más en ese nuevo concepto en la ordenanza fiscal para la tasa de recogida de basuras, que bueno, pues es un nuevo concepto en base al cual se pone el equivalente de 26 céntimos por metro cúbico de agua consumida en viviendas. ¿Cuál será la tasa para
bueno, pues otros consumidores que no sean viviendas? Bueno, bien establecido en la propuesta que nosotros traemos, son 0,26 metros cúbicos para las viviendas. Este es el grueso de los recibos que tiene la ciudad, de los recibos que cobra la ciudad, y luego creo que, si no me equivoco, que va desagregando por tipo de establecimiento económico y comercial algunas otras tasas, teniendo en cuenta que en algunos casos también se bonifica no solamente por el tipo de calle, sino también aquellos establecimientos que hagan un uso medioambientalmente aceptable de todo lo que tiene que ver con los residuos y con el agua. Por ejemplo, hablo de establecimientos como grandes superficies que donen a centros de alimentos, de recuperación de alimentos, pues tendrán bonificaciones en esas tasas. Creo recordar que estábamos hablando de 0,72 o 73 céntimos en cuanto al establecimientos comerciales, económicos, de servicios, es decir, que presten una actividad económica. Sí, que más o menos si se hace un cálculo estimatorio de 2,5 euros en una vivienda, en un establecimiento de este tipo serían 7,5 aproximadamente. Efectivamente. ¿Y qué impacto va a tener bueno, pues esta modificación fiscal en las arcas municipales? Bueno, por una parte prevemos que con la subida de la tasa de residuos estamos hablando de equilibrar lo que la ciudad cobraba con lo que la ciudad gastaba en 1,6 millones de euros aproximadamente. En el caso de vivienda estamos hablando de preveemos un gasto de 3 millones de euros más o menos. ¿Por qué? Porque ahí la tasa del IPSI por primera transmisión de vivienda, todavía mientras no se produzca esa transmisión de vivienda no sabemos cuál va a ser el gasto total. No sabemos en principio cuántas viviendas se van a entregar en este año 2025. Entonces, lo que hacemos es una previsión y esperamos cerrar ese círculo, pero ese es el gasto que inicialmente hemos previsto. A lo largo del año, como tendremos expedientes de modificación de crédito, pues podremos ir afinando más cuál va a ser ese gasto que tendrá la ciudad o ese importe que la ciudad va a poner sobre la mesa para intentar reducir el precio de la vivienda. ¿Y con respecto a las tasas del ICD? La tasa del ICD hemos previsto un gasto aproximadamente entre 100 y 120.000 euros, también depende de cuál vaya a ser el alquiler de las instalaciones que se vayan a utilizar, porque también no solamente se reducen las instalaciones, sino que también se reducen el uso de bonos, tanto de piscina como de instalaciones como el gimnasio y demás. Entonces, bueno, un poco dependiendo de cuánto se vaya a usar, pero hemos hecho una traslación que en este caso sí la hemos podido hacer. En el caso de la vivienda es más complicado porque uno no sabe cuándo van a terminar y cuándo se van a entregar, pero en el caso del ICD sí que hemos podido hacer una traslación de lo que se gastó, se usó en el año 2024, y si lo trasladamos al 25 estamos hablando de unos 120.000 euros aproximadamente. Volviendo a la tasa por la recogida de basura, la ciudad prevé recaudar en torno a 1.600.000 euros para, bueno, pues, afrontar los gastos que supone la recogida de depósitos de residuos a la península. La ciudad buscaba en Madrid financiación para el traslado de residuos a la península. ¿Cómo está esa demanda? Pues está sobre la mesa todavía, está reiterada, pedida, solicitada y demandada, no solamente por el consejero de Fomento y Medio Ambiente, que se trasladó a Madrid para tener una reunión, creo que si no me equivoco fue con la Secretaría de Estado o con la Dirección General que llevaba este asunto. También se ha solicitado por escrito, y yo personalmente como consejera de Hacienda también le he solicitado a la ministra de Hacienda que lo incluya en los presupuestos generales del Estado. Hay un Real Decreto de hace aproximadamente 3 años, si no me equivoco, creo que fue un poco después de la pandemia, donde se establecía que a los territorios periféricos y que no tuvieran continuidad con la península, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, pues el coste del traslado de los residuos y el coste de la gestión y depósito de los residuos en vertederos pues no fuera compensado. Y ese Real Decreto ya lo prevé, es decir, ya es ley, y falta la dotación económica, como suele pasar normalmente. Entonces, bueno, hemos solicitado que se cumpla con ese Real Decreto y que se pueda introducir en los próximos presupuestos generales del Estado, que ojalá tengamos presupuestos generales del Estado, porque es una cuestión fundamental, importante, y que
pone sobre la mesa muchas inversiones que sin presupuestos es muy difícil avanzar. Entre las reuniones que prepara la ciudad en Madrid con diferentes ministerios, una es una reunión con la ministra de Hacienda. Efectivamente, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, bueno, pues tiene entre sus competencias los presupuestos del Estado y tiene también una cuestión muy importante, que es la capacidad de modificar el régimen económico y fiscal especial, ¿no? Y de introducirlo en esa ley de presupuestos, como ya pasó con la ley del IVA, que se modificó un artículo para que los servicios que se prestasen desde Ceuta tributaran por IPSI y no por IVA. Eso ya se realizó hace algunos años y ahora toca modernizar el régimen económico y fiscal especial de la ciudad, adaptarlo a la nueva realidad digital, inteligente, para que podamos ser más competitivos en un mundo donde todos los territorios ahora mismo están luchando entre ellos para ser un puntal dentro del ámbito digital. Nosotros nos posicionamos a 30 minutos de Málaga y podemos ofrecer los mismos servicios que se ofrecen en Málaga, pero con una competencia fiscal que no tiene parangón en el resto del territorio europeo. Y no solamente en el ámbito digital, el otro día lo comentaba en una charla que tuvimos con Telefónica, también todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico, el e-commerce. Creo que tenemos la estructura comercial más potente que podamos, porque tenemos unos comerciantes, empresarios que saben comprar barato y vender caro en los territorios, y así ellos se han manejado en los mercados internacionales y saben cómo hacerlo. Y tenemos una fiscalidad que en el ámbito del comercio electrónico es muy potente, porque la empresa que se instale aquí por operaciones triangulares, es decir, un producto que venga de otro país a la Unión Europea sin pasar el producto por Ceuta, el impuesto de sociedades tendría una bonificación del 50%, con lo cual eso, unido a las bonificaciones a la seguridad social, hace que la cuenta de resultados de la empresa que se instale aquí, oye, pues podamos estar hablando de importantes cantidades de dinero que se ahorra el contribuyente empresario en este caso. ¿Qué haría? Crear empleo en Ceuta. Nosotros queremos que se modifique el régimen económico y fiscal especial siempre que vaya dirigido a crear empleo y riqueza en Ceuta. Lo que no queremos es que venga a darse aquí de alta y en una oficina y conste, ¿no?, que está en Ceuta y ya está. No, no. Tiene que crear empleo, como se hizo también con el sector del juego. En el sector del juego se estableció un 50% de bonificación en la tasa del juego, pero siempre de la mano o siempre alineados con la creación de empleo y riqueza en la ciudad. ¿Ya conocemos la fecha para ese encuentro? No, hemos solicitado cita y que a mí me conste, que no sé si al presidente le costará, a mí no. ¿Y el recorrido para ese reforzamiento del REF, cuál sería? ¿Por decreto, por ley? Tiene que ser una ley, política? Sí, tiene que ser una ley. Cuando hablamos de impuestos, siempre son leyes, no puede ser de otra forma. Y para finalizar y preguntarle por otro asunto, una efeméride de hoy, consejera, ¿qué espera de del planteamiento de la propuesta en el Pleno de estas modificaciones fiscales, teniendo en cuenta que el PSOE proponía un sistema de tasas municipales que considera más justo y equitativo, consistente en vincularlas a la renta familiar, en lugar de estar ligadas a categoría fiscal en las calles por residencia? ¿Qué espera del Pleno? Bueno, ahora es una aprobación inicial, entonces como todo está abierto, a mí, según me trasladan los grupos parlamentarios, es que vamos a sacar adelante este primer expediente, o sea, este primer paso, que es la aprobación inicial, y a lo largo de todo el mes, porque 30 días hábiles al final es más de un mes, pues vamos a poder seguir teniendo conversaciones. Yo siempre lo digo, aquí vamos partido a partido y sacando expediente a expediente. Nosotros somos un gobierno
gobierno en minoría, que nos obliga a negociar todo y a hablar todo y a escuchar y a intentar movernos de las posiciones en las que nos encontramos muchos e intentar llegar al centro o intentar llegar a un acuerdo en aquellas cuestiones que creemos que son importantes para Ceuta. Sí, pero después de esa comisión informativa, ¿qué conclusiones puede sacar de cara a la aprobación definitiva, inicial primero y definitiva después? Hombre, yo espero que culminen bien y terminen bien. Evidentemente la bola de cristal no la tenemos, pero esperamos que vayan bien. 10 de febrero. Hoy hace 14 años... 24. Beso, 24, 10 más. 24 años que Juan Vivas es presidente de la ciudad. La verdad que toda una proeza, porque la verdad es que el presidente es un valiente. En una ciudad como Ceuta, que aunque mucha gente lo diga, una ciudad como Ceuta que es tan difícil, ¿no? Porque geopolíticamente y geoestratégicamente estamos en una posición complicada y mantener el equilibrio, la sensatez, la altura de miras y el interés general de Ceuta por encima de todo durante 24 años y refrendado por los ciudadanos, es decir, habiéndose sometido al examen de los ciudadanos cada 4 años, a mí me parece una absoluta proeza de valientes como es el presidente Vivas, que yo espero que lo tengamos muchos años más, porque tener una persona de la talla del presidente Vivas no es fácil. Es una persona inteligente y que ha puesto todo su saber, todo su conocimiento y toda esa sensatez y sentido común al servicio de Ceuta. Y siempre Ceuta ha estado por encima de todo. Yo que llevo con él 22 años, desde el año 2003, que fue el primer año que yo estuve en las listas del Partido Popular. Llevo 22 años, como digo, en los gobiernos, en diferentes responsabilidades, no siempre de consejero y no siempre de diputada de la Asamblea. He podido ver el nivel de categoría y de hombre de Estado, hombre de España y de Ceuta que el presidente Vivas. O sea que de aquí mis más sinceras felicitaciones y le deseo que todo lo mejor y que continúe con nosotros y que continúe en el gobierno muchos años más. El año que viene cumplirá sus bodas de plata, si Dios quiere. Y la consejera Txandiramani enseguida, porque 22. 22, sí, bueno, todavía queda. Y bueno, yo siempre digo que en política sabemos cómo estamos ahora en el momento y que dentro de 15 minutos no sabemos dónde estamos, ¿no? O sea que todavía quedan 3 años, queda muchísimo. 24 años del presidente Vivas al frente de la ciudad autónoma, ¿destacarías algún momento especial o específico? Sí, la crisis migratoria del 2021. Lo recuerdo y se me ponen los pelos de punta, porque yo viví ese momento, el 17 de mayo con él, desde el minuto 1, estábamos en el barco, íbamos camino de Sevilla a atender a una entrevista en el grupo Yolí, en Sevilla con el grupo Telefónica también. Es verdad que teníamos previsto cubrirlo aquí en Radio Televisión Ceuta en directo. Además, no sé qué compañero, creo que era la señora Villazán quien iba de camino hacia Sevilla en otro barco porque ella había salido antes. El caso es que yo estaba con él en el barco y según nos bajábamos del... Lo he contado muchas veces, pero se me ponen los pelos de punta. Según nos bajábamos del barco en Algeciras, íbamos en el coche ya encarrilados para coger la carretera camino a Sevilla y le dijo a la consejera de Presidencia, que en aquel momento era la señora Deu, le dijo: Mabel, llama y pregunta cómo está, porque nos habíamos ido y ya estaba viendo entradas durante esa mañana, pregunta cómo van. Y dice: presidente, desde que no hemos subido al barco habían entrado 600 y nos hemos bajado del barco y son 1.500 ya las personas que habían entrado a Ceuta. Dice el presidente: yo me tengo que volver a Ceuta. Kisi, llama, atiende tú a los medios en Sevilla, que yo me voy para Ceuta. Y en eso que llamó a Sevilla, oye, que si podemos cancelar, si hay opción de cancelar, yo me vuelvo también para Ceuta. Y lo dejamos para otra ocasión. Habíamos quedado con Juan Bravo, porque en aquel momento era consejero de Hacienda y demás.
Y llamé a todo el mundo, aquello se suspendió y nos volvimos. Llegamos al ayuntamiento a las 8 de la tarde aproximadamente. Desde aquel momento era COVID, todos los protocolos COVID, una videoconferencia con la delegación de gobierno, el comité de emergencias, que ahora se ha puesto sobre la mesa. El presidente... Llegó un momento en el que la Guardia Civil nos informó a través de esa videoconferencia que en esos momentos, que eran las 10 de la noche, estaban entrando a 90 por minuto. A 90 por minuto. Y entonces el presidente Vivas dijo, por favor, vamos a cerrar un momento la conexión y ponerme con Moncloa. Y bueno, ya aquello fue el presidente del gobierno al día siguiente, la foto, que creo que es muy importante, el presidente del gobierno en la frontera, creo que es una foto y una imagen, ¿no? Y que la política es tan líquida, ¿no? Y las imágenes son tan importantes. Esa foto del presidente manteniendo la postura firme de España y de Europa, que esta es una frontera española y europea. Y el presidente tuvo llamadas de teléfono con todos los ministros esa noche y durante los 3 días siguientes se quedó sin voz para explicar lo que estaba pasando en Ceuta. Fundamental, importantísimo, que se reconociera en aquel momento nuestra españolidad y que somos Europa y que se reconociera nuestra frontera. Con lo cual, yo que pude vivir ese momento en primera persona, creo que menos mal que teníamos al presidente Vivas. Como política que ha estado en su equipo 22 años, ¿cuál sería el principal legado o el principal valor, virtud de la que puede aprender alguien que está en un equipo de una persona que lleva 24 años al frente de un gobierno autonómico? Pues en el ámbito del trabajo y del interés de Ceuta, la lucha que ha mantenido por la convivencia y el trabajo diario que hace por mantener la convivencia, por encima de siglas políticas y por encima de intereses partidistas, por encima de presiones de muchas personas. La convivencia y siempre esa lucha de que todos somos ceutíes, españoles, llamemos como nos llamemos y nos sintamos como nos sintamos, amemos a quien amemos o vivamos donde vivamos. La convivencia y la inclusión de todos. Y luego como persona, aparte de su inteligencia y su sensatez, yo siempre le digo, presidente, cuando eres como el santo Job, pondrán el santo Job y a ti al lado, porque tiene una paciencia, tiene una paciencia infinita, ¿no? Y entonces es una persona con unas cualidades extraordinarias que yo creo, y esto ya es una opinión personalísima, ¿no? Por su amor a Ceuta y por querer estar en Ceuta, si no hubiera podido tener oportunidades a nivel nacional y haber sido un político de talla, no lo sé, a mí nunca me lo ha dicho. Para finalizar, consejera, Ceuta va a formar parte, ya sí, del patronato de la Fundación de Inteligencia Artificial de Granada. Hace unos días hablábamos con su director y le preguntábamos qué va a suponer para el patronato que Ceuta, o para la Fundación, que Ceuta forme parte del patronato. Y ahora le pregunto a la consejera qué va a suponer para Ceuta formar parte del patronato de la Fundación de Inteligencia Artificial de Granada, ser patrono. Bueno, yo creo que es colocarnos en el centro de lo que está significando la revolución digital en la que nos encontramos inmersos, ¿no? Ahora hay gente que habla de la revolución industrial y la revolución digital en la que estamos totalmente encarrilados y encaminados. La Universidad de Granada es una institución con un prestigio en el ámbito de la inteligencia artificial a nivel europeo. Creo que es de las 3 primeras universidades que tiene más potencial en cuanto al desarrollo de inteligencia artificial. Y nosotros tenemos que aprender, conocer, saber, estar en esos círculos donde se habla de inteligencia artificial y de tecnología
para intentar atraer proyectos que desarrollen todo ese trabajo que se ha venido haciendo con la inteligencia artificial, porque queda tantísimo por desarrollar, tantísimo por hacer, y eso, unido al ecosistema que nosotros queremos formar, siendo parte del Parque Tecnológico de Málaga, la Universidad de Granada, nuestro régimen económico y fiscal especial y las ganas y el ímpetu que le está poniendo el Gobierno, yo creo que hacemos el círculo completo para que eso pueda ser una realidad. Ahora hemos podido ver hace pocas semanas, creo que hace 2 semanas, cómo la inteligencia artificial ha irrumpido en las bolsas de Nueva York y ha hecho que haya habido un pequeño terremoto, ¿no? O sea que hay unas posibilidades de desarrollo económico brutales, y la inteligencia artificial va a cambiar todo, va a cambiar nuestra forma de estudiar, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de vivir de una forma tan importante como lo fue la revolución industrial, ¿no? Dentro de algunos años, cientos de años quizás, dentro de 100 años se estudie este momento como ese momento revulsivo en el que hubo ese cambio tan bestial y tan brutal, que hay que prepararse y hay que aprender. Y para eso, ¿quién mejor compañía que la Universidad de Granada? ¿Cómo va el data center? Bien, el data center es una instalación que se construye en caliente, que se llama así ahora. ¿Eso qué es? Como hay que aprender de todo, se construye fuera y se traen los trozos, y aquí nada más que se hace como un puzzle, se ensambla. Y estamos esperando, exacto, estamos esperando que termine esa construcción que está fuera de la ciudad para terminar de implantarse en la ciudad. Yo espero que más pronto que tarde tengamos ya esa instalación puesta, porque además va a servir para dar servicio a todas estas empresas que espero que se instalen en nuestra ciudad. ¿Qué expectativas tenemos de cara a un corto y medio plazo de nueva llegada de empresas? Recientemente estuvo la consejería en la feria de Barcelona, en el AIS, sí, que además... ¿Cuál es el minuto y marcador ahora mismo? ¿Cuántas empresas y empleados hay vinculados a este sector y las expectativas de cara a un futuro próximo? Nosotros seguimos creyendo que es un sector con enorme potencial, porque ahora mismo estamos trabajando con el 52% de licencias que operan en España ubicadas en Ceuta. Bueno, pues si podemos ampliar ese espectro, lo que queremos es seguir trayéndonos empresas desde Malta, fundamentalmente. Y el AIS Barcelona ha supuesto, bueno, un incremento de las empresas que están allí ubicadas e instaladas, mucho más grande que Londres ha sido, según me comentan. Yo es que este año no he podido ir por razones familiares, y sigue habiendo contactos, sigue habiendo interés por venir a la ciudad, y sobre todo ahora son las empresas de blockchain, que son las pasarelas de pago, las que están interesadas en instalarse en nuestra ciudad. Entonces, bueno, abrimos más caminos, diversificamos el espacio donde nosotros intervenimos. Y hemos previsto celebrar el Beton Ceuta en su 3ª edición, para el mes de junio aproximadamente. Estamos ahora viendo si la logística de tener los espacios disponibles para poder hacer el Beton Ceuta es posible en junio, y es nuestra idea el poder traer a todo este sector, tanto del juego como de todo lo que lo enmarca, en este caso hacer un Beton Ceuta especializado en blockchain. ¿Qué es empresas de pago? Sí, son pasarelas de pago y todo lo que tiene que ver con el teléfono y todo lo que se hace a través del teléfono, incluida la ciberseguridad, porque es fundamental proteger nuestros datos cuando utilizamos el teléfono. Ya solo nos queda llegar a casa y abrir la puerta con el móvil, que yo creo que me han dicho que ya en breve lo vamos a ya hay alguna casa, hacer. Sí, ¿no? Yo he visto que hay alguna compañía de seguros, de seguridad, que te permite abrir ya con una ficha. Sí, pero al final es una ficha, no sé si es el teléfono directamente, o si lo es, me parece... No sé si es el teléfono, pero sí con el teléfono. Pues es fantástico. Yo con el teléfono sí abro el portal de casa. El portal de abajo sí que me llega quien ha tocado al portal y hace una foto incluso y me manda la foto. Ya que esté en el de casa sería fantástico, porque
es otra forma de entender el mundo. Bueno, y si ya tuviéramos el DNI, porque el carnet de conducir ya sí se puede tener en el móvil, el DNI es que con salir de casa con el móvil es suficiente para poder mover el mundo. Sí, hay que trabajar en la duración de las baterías. Sí, y en la protección de datos. Y en la protección de datos. Muy importante. Kisi Chandiramani, consejera de Hacienda, muchísimas gracias por compartir con nosotros este inicio de semana. Estaremos pendientes de todas estas expectativas que tenemos de cara a la llegada de nuevas empresas y también de ese pleno la próxima semana en la que se van a llevar a cabo estas propuestas de modificaciones fiscales y también pues tendremos la ocasión de seguir cómo va esa propuesta para incluir un nuevo concepto en la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la recogida de basuras, que en la práctica va a suponer un incremento equivalente a 2,5 euros por familia en la tasa de recibo único para ese cumplimiento legal tanto nacional como internacional. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y espero que en la parte fiscal no haya sido muy rollo y se me haya entendido. Yo creo que sí, que ha quedado bastante claro. Gracias. Un placer. Muchas gracias. 10 de la mañana y 41 minutos. Nos vamos ahora con Rafael Morales. Nos vamos pues hasta uno de los establecimientos que forman parte de la campaña de la Asociación Española contra el Cáncer, La compra de tu vida. Una nueva campaña para seguir recaudando fondos, para seguir investigando en la lucha contra el cáncer. Rafa Morales, buenos días. Buenos días, y es que tenemos que tener en cuenta las estimaciones que se prevén porque a lo largo de su vida 1 de cada 2 hombres tendrán cáncer y 1 de cada 3 mujeres lo padecerán, es decir, los datos no eximen a cualquier persona de que puedan padecer esta enfermedad. Se calcula también que para 2030 se diagnosticarán 317.000 nuevos casos de cáncer. ¿Y por qué digo esto y damos estos datos? Porque es importante contribuir constantemente a la lucha contra el cáncer. Estamos en el mes del cáncer y hay iniciativas como estas, como la compra de tu vida, que se están llevando a cabo en superficies como la que nos encontramos, en Eroski. Estamos con Jesús Ferreiro, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Ceuta. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La compra de tu vida que se viene desarrollando desde el día 7 y concretamente los ceutíes, las personas que se acerquen a establecimientos de este tipo, pueden ayudar y contribuir por esta buena causa. Sí, efectivamente, es una campaña que hemos organizado a nivel nacional y entonces aquí en Ceuta pues también la iniciamos el día 7, estaremos hasta el día 16 de febrero y los establecimientos que han colaborado en esta campaña es Eroski, los supermercados Eroski City, también el supermercado Día y la farmacia, el colegio de farmacia también, todas las farmacias también colaboran en esta campaña. Y la verdad que es lo que tú bien has dicho ahora, ¿no? Que lamentablemente los índices del cáncer cada vez van subiendo y nuestra intención es que con estas campañas de prevención lo que intentamos es subir lo que es la tasa del porcentaje de supervivencia. De aquí al 2030 queremos llegar a conseguir el 70% de supervivencia, que lógicamente entre todos tenemos que colaborar, hacer fuerza, porque en esto nos vemos todos involucrados e implicados, entonces nadie está libre lamentablemente de padecer esta enfermedad. Por eso esta campaña es para concienciar, para también recaudar esos fondos para poder seguir investigando y para seguir prestando todos los servicios gratuitos que desde la asociación estamos favoreciendo tanto al paciente como a los familiares. Para todas las personas que nos estén viendo y escuchando en estos momentos, ¿cómo es el sistema para recaudar estos fondos una vez que se realiza la compra y se pasa por la caja? Sí, el sistema es muy fácil, muy sencillo. Es decir, cuando pasa por caja, pues eres tú la persona que tú dices, oye, que mira, quiero aportar desde un euro a la cantidad que tú consideres, ¿no? Entonces, fácilmente a la persona que esté en caja, pues se le dice, oye, mira, que quiero hacer esta aportación. Entonces, en la misma lista de la compra lo que hace es que esa aportación te la pasan y tienen un cargo en cuenta, ¿no? Y después, lógicamente, todas esas aportaciones, al final de la campaña haremos un recuento de todos los fondos para que se sepa y toda la opinión pública y lo que es la ciudadanía sepa la cantidad que se ha recaudado y, lógicamente,
Después se pasará lo que al sistema nacional para que se tenga una fiscalidad y todo eso sea transparente y la gente tenga conocimiento a dónde se va a invertir ese dinero que ha recaudado. Jesús Ferreiro, enseguida vuelvo contigo para actualizar unos datos en cuanto a la agenda de este mes de la Asociación Española contra el Cáncer, pero vamos a conocer cómo se van desarrollando estos días de la mano de Noelia Sánchez, que es encargada de este supermercado Eroski. Buenos días. Buenos días. Empezó esta campaña el día 7, va a estar hasta el 16. ¿Cómo está siendo la solidaridad de los ceutíes? Pues la verdad que se nota que los ceutíes apoyan este tipo de campaña. Eroski se caracteriza por estar apoyando continuamente. Por ejemplo, nosotros en el año, todos los meses ayudamos a una causa. Entonces, los ceutíes los clientes de Eroski están acostumbrados a aportar siempre su granito de arena en cualquier causa. Y cómo no, en esta que es la del cáncer, pues mucho más. Desde el viernes nosotros estamos también ayudando, diciéndole a la cajera, al cliente, que si quieren ayudar a hacer una pequeña donación, y vamos aumentando. El viernes fue un día más flojito porque fue el día de inicio, pero ya el sábado notamos más, el domingo, y hoy esperamos pues que colaboren mucho más. Nosotros también nos encargamos de que colaboren. Va increciendo, ¿no?, esa colaboración. Va increciendo. Día a día lo estamos notando. No nos podemos también olvidar, tenemos a Carmen Orellana, que es vocal de la Junta de la Asociación Española contra el Cáncer Ceuta. La vemos con ese cartel incidiendo en que todas las iniciativas son fenomenales para recaudar fondos y colaborando, como ella también, en cualquier momento con la realización de objetos para mercadillos y para todo. Es importante. Sí, todo es importante. Todas las cosas y todo lo que las iniciativas, las ideas, todo es importante y es bueno. Y terminamos esta conexión como habíamos dejado en el aire, porque hablamos de que la agenda durante este mes de febrero se centra en muchas actividades para luchar contra el cáncer, y Jesús Ferreiro ha ya prevista una visita a Ceuta, concretamente del presidente nacional de la Asociación Española contra el Cáncer. Sí, efectivamente, era un compromiso que tenía el presidente nacional, el venir aquí a Ceuta, el conocer nuestra sede. Y aprovechando esa visita, que será el próximo día 20 de febrero, pues a reunirse también con todas las entidades, con todos los organismos oficiales, desde el presidente de la ciudad, delegación de gobierno, como también las instituciones relacionadas con el IGENSA y con la salud, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que reconocer que el propio presidente tiene constancia y conocimiento de la labor que se está realizando en Ceuta y quiere venir personalmente pues para conocer todo el equipo, conocer los voluntarios y reunirse con todos nosotros pues para darnos ese ánimo de seguir adelante. Pues también le damos el ánimo desde la pública de seguir adelante, y muchas gracias por atendernos y poder divulgarlo. Muchísimas gracias a vosotros, porque siempre os digo que los medios de comunicación sois una parte primordial en todas las campañas que realizamos, ¿no? Porque a través de vosotros dais difusión de esas noticias, dais también lo que es el trabajo que se está realizando, ya no solamente de la Asociación Española contra el Cáncer, sino también todas otras asociaciones que hay aquí, que es en beneficio tanto de pacientes como de familiares. Muchísimas gracias también a vosotros. Gracias, y que vaya estupendamente esta campaña, la compra de tu vida, para aportar ese granito de arena en la lucha contra el cáncer. Recordamos a todo el mundo que está habilitada esta campaña hasta el próximo día 16 de febrero en establecimientos como este de Eroski, también de Supermercados Díaz y en todas las farmacias de Ceuta. Así que todos los caballas que lo deseen, a colaborar en esta buena causa contra el cáncer. Pues muchas gracias. Rafa, ¿has colaborado ya? ¿Has hecho alguna compra? Pues todavía no me ha pillado la oportunidad de hacer la compra, pero en cuanto pueda hacerla, hacemos ese donativo y aportamos ese granito de arena. Aprovecha que estás ahí en el supermercado y yo colaboro contigo. Muchas gracias. Perfecto, lo hacemos ahora. Seguimos en conexión. 10 de la mañana y 49 minutos de este lunes, 10 de febrero, día en el que Juan Vivas cumple 24 años como jefe del Ejecutivo local, como presidente de la ciudad autónoma. Es el presidente que más años lleva al frente de este cargo en todo el país. Hay otro que es Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que también cumplió el mismo periodo en Extremadura, pero ahora mismo es el presidente que más años lleva en el cargo. Acabamos de hablar con la consejera de Hacienda, aquí Chandira Mani, que lleva 22 años en el equipo de Juan Vivas, y bueno, pues Chandira Mani ha destacado las varias virtudes de Juan Vivas como político y como líder
y jefe del Ejecutivo local, y destacaba como momento de estos 24 años la gestión de la crisis migratoria del 18 y 19 de mayo. Si os parece, vamos a arrancar la tertulia con esta efeméride, con esta conmemoración, con estos 24 años de Juan Vivas al frente de la ciudad autónoma. Enrique Ávila, buenos días, Joaquín Guzmán y Antonio Gil, muy buenas. Buenos días. 24 años. Bien, se dice pronto, ¿eh? Pues efectivamente se dice muy pronto. En Ceuta hay una parte importante de la población que no ha conocido otro presidente, lo cual es un hito. Eso no es la norma, y lo cual indica pues que tiene que tener aceptación, porque nuestro sistema, los gobernantes los elige el pueblo. Entonces algo hará bien cuando sale elegido una y otra vez. Y sí hay que reconocerle la habilidad que tiene para, cuando ha tenido momentos como el actual y el anterior, en el que no tiene mayoría suficiente para gobernar en solitario, ha sabido buscar los apoyos en otros partidos sin estridencia, sin crisis. Entonces eso hay que reconocérselo. Joaquín. Hombre, yo pienso que 24 años son muchos, incluso para una persona que como él ha hecho las cosas más o menos bien. Por primera vez hemos tenido un representante que fuese capaz de hablar y exponer cuáles eran nuestros problemas claramente, sin altanería, capaz de ser sencillo y saludar a cualquiera de sus votantes, y en el momento en que soy demócrata y creo en la democracia, pues si ha salido elegido por votación popular, pues hay que respetarlo. Creo que, en resumen, ha hecho las cosas bien, aunque en su debe tengo que poner que poco se ha avanzado en el tema de ir, consiguiendo una sociedad más justa y más equitativa en la ciudad. Antonio. Bien, esto es muy contrario a la idea que yo tengo de lo que debe ser un gobernante. Esto lo digo porque yo soy fiel creyente en que lo saludable para los administrados, en una administración, es que se produzca alternancia y limitación de mandatos. Esas son las dos cosas que yo entiendo que en democracia garantiza una buena gestión. Pero claro, para que esto se produzca tiene que haber una oposición fuerte, y esa no se ha producido, de tal manera que le ha permitido, lo que ha habido en la oposición, le ha permitido al señor Vivas una vida longeva y plácida durante todo este tiempo, ¿no? Yo creo que si hay algo destacable, destacaría más su última etapa, donde se ha visto un nivel, una altura, un talante muy positivo para la imagen de Ceuta, y no tanto en la gestión interna. Precisamente hablamos ahora con la consejera, insistimos, de Hacienda, Kisicha Ndiramani, que destacaba el amor del presidente Vivas por Ceuta, su lucha por la convivencia, por encima de presiones, su lucha por Ceuta, por encima incluso de siglas políticas, y como decía, también destacaba como momento esa gestión de la crisis de mayo del 21. También destacaba que son 24 años, pero recibiendo el apoyo de los votantes, de los ciudadanos, elecciones tras elecciones. Era lo que decía yo antes. En España nuestro sistema es por elección popular. Entonces hay que reconocerle, incluso ha tenido mayorías abrumadoras. Yo recuerdo, no sé si ha habido alguna más grande, pero una vez que tenía 19 diputados de 25, no sé si ha habido alguna mayor. Pero sobre todo yo le reconozco la habilidad en los momentos en los que no ha tenido esas mayorías, y sin embargo ha sabido buscar el apoyo necesario en cada momento, y eso hay que reconocérselo. Y también una habilidad que ha tenido siempre, que es con independencia del partido político al que pertenece, al PP, ha sabido jugar también cuando el PSOE es el gobierno de España,
el papel que él ha considerado siempre que era importante para Ceuta, lo que algunas veces le ha hecho enfrentarse al aparato de su partido. ¿Podríamos trasladar esa valoración que acaba de hacer ahora al tema de reparto de menores, Enrique? Bueno, con el reparto de menores es que aquí hay que tener en cuenta que se encuentran enfrentados, mejor dicho, dos intereses diferentes. Por supuesto, Ceuta y Canarias, en la situación que están saturados por completo con la acogida de menores, buscan una salida inmediata, es decir, una medida reactiva. Como no puedo administrar estos menores, los voy a repartir por el resto de comunidades. Yo personalmente considero que es un error, aunque a corto plazo parece ser la única salida. Pero en realidad lo que estamos fomentando, y asumo lo que voy a decir, es un efecto llamada en gran escala, porque los menores y el resto de inmigrantes irregulares que vienen a Ceuta no vienen a Ceuta. En realidad ellos lo que quieren es irse a Europa, pasar a la península. Las medidas que se van a adoptar lo que hacen es facilitarlo. Es decir, yo solo tengo que preocuparme de llegar a Ceuta, que muchos pierden la vida en el camino y es gravísimo, pero una vez que haya llegado a Ceuta ya está hecho todo. Bueno, que se van a adoptar, tiene que pasar por el Congreso todavía, estamos hablando de un principio de acuerdo. Recuerden, la ciudad este fin de semana ha anunciado que fijará su posición cuando conozca los detalles de este acuerdo sobre el reparto de menores. Esta semana recordemos que el Gobierno de España y Canarias han llegado a ese principio de acuerdo sobre los criterios del reparto de menores migrantes no acompañados entre el resto de territorios, menores que se distribuirían desde Canarias, unos 4.000, desde Ceuta unos 400, a las diferentes autonomías. El viernes el Partido Popular ya anunciaba que no apoyará ese decreto en el Congreso de los Diputados. Vamos a recordar esa información. El presidente de Canarias destacó que en esta reunión se aclarase una de las incógnitas, el cuerpo jurídico del decreto. Determinar los criterios básicos que van a ser utilizados para la distribución de esos 4.400 menores, 4.000 de Canarias, 400 de Ceuta, para que siempre poniendo por encima de todo el interés general del menor y su insertación, su proyecto de vida, su atención, el cumplimiento de los derechos que tanto tratados internacionales como las leyes de España le establecen, pues puedan ser respetados y tenidos en cuenta para garantizarle un proyecto de vida. Para Clavijo lo más importante es que se contemple el interés general del menor, que ahora está salvaguardado. Se trata, según el presidente canario, de un paso de gigante y ahora hay que darle estructura jurídica, de lo que se encarga la abogacía del Estado, y dotarlo de financiación, por lo que espera conseguir el apoyo necesario en el Congreso de los Diputados, aunque el Partido Popular ya ha anunciado que no dará su apoyo porque exime a Cataluña y el País Vasco en el reparto. La ministra Sira Rego considera que en la reunión ha habido un avance cualitativo y se han mantenido los criterios aprobados en la conferencia sectorial de 2022. Ayer se dio prioridad a buscar una salida a la situación que afrontan Ceuta y Canarias y el Gobierno ha mostrado su disposición de darle la dotación económica suficiente. Por tanto, ahora toca trabajar en la aplicación concreta de estos criterios. Es importante también verlo desde una perspectiva técnica, que nos dé un ajuste preciso, que tenga la capacidad de hacer un sistema de acogida digno para atender a los niños y a las niñas con derechos. Rego recordó que el Gobierno insiste en reformar el artículo 35 para dar una solución estructural al fenómeno migratorio, es decir, tener un sistema de acogida dimensionado y ofrecer una atención de calidad a los menores. Un reto importante y urgente, en palabras de la ministra. Bueno, Joaquín, ¿qué recorrido le ves a este principio de acuerdo? Yo no conozco los detalles, pero creo que es un acuerdo muy necesario. Creo que hay que tener en cuenta los principios de la economía y el número de menores que ya tiene y el número de población que ya tiene cada comunidad autónoma, y se hace completamente necesario para aliviar la sobrepoblación de menores que hay en Canarias y en Ceuta. Yo creo que el acuerdo debe llevarse a cabo, es más, creo que debería ser un tema en los que todos los partidos estuviesen de acuerdo. Es un tema que está por encima de ideología. Hay una legislación que es atender a los menores, otra cosa es que hay que hacer políticas para evitar que esos menores
vengan a Europa con tanta magnitud, y también hay que evitar que mueran en la frontera, pero una vez que están aquí hay que hacer un reparto equitativo, ya te digo, desde mi punto de vista, en función de la población que tiene la comunidad autónoma, la renta per cápita que tiene la comunidad autónoma y el número de menores que ya tiene. Teniendo esos tres factores, no creo que ningún partido debiera oponerse a ese reparto. Antonio. Bien, en tanto dure este fenómeno, esta, diría yo, anomalía de la sociedad en que vivimos, los diferentes países, este es un problema que entiendo que será coyuntural, pero que hay que atender, y hay que atenderlo de la mejor manera posible. De la mejor manera posible es como dice nuestra legislación, ¿no? Tenemos que poner los medios para que estas personas sean atendidas. Y evidentemente, bueno, pues el principio de solidaridad entre las comunidades autónomas se tiene que plasmar en un acuerdo que no va a satisfacer a todo el mundo, pero que por lo menos dé alivio a aquellas comunidades como Ceuta, Canarias, Melilla, están sufriendo una llegada masiva de estas personas, de estos niños, ¿no? Y por lo tanto, bueno, el acuerdo se hace necesario, se hace imprescindible, pero dadas las circunstancias yo no apostaría por el que ese acuerdo llegue, aunque entiendo que sí habría un 60-40%, y yo creo que finalmente, bueno, pues puede salir adelante. ¿Tú crees que saldrá adelante en el Congreso, Enrique? Sí, yo creo que el Gobierno ha dado los pasos que consideraba necesarios para asegurarse que en el Congreso no va a tener impedimento un reparto con el que ya cuenta con el apoyo de los tradicionales apoyos que tiene para gobernar. ¿Crees que sí va a salir adelante en el Congreso de los Diputados esta norma para la distribución de los menores extranjeros no acompañados? Que, bueno, el criterio los criterios que se incluyen en este nuevo acuerdo se trata o incluyen criterios bastante técnicos y objetivos que tienen que ver con la capacidad, con la renta y con la distribución de habitantes por territorio, pero también tiene en cuenta el esfuerzo previo que han hecho las comunidades ya en el sistema de acogida. Sí, ese es un punto en el que considero que se debe tener en cuenta los que ya tienen, no se puede partir de cero. Tienes que tener en cuenta ya el esfuerzo que estás haciendo. Hay un punto que hace difícil el cálculo, porque si hablamos de población, por ejemplo, Madrid tiene mucha población, pero tiene muy poco territorio. Entonces, el buscar el equilibrio, porque estos menores necesitan un espacio vital. No es decir, como pasa muchas veces, estamos hablando de los menores como si fuesen kilos de carne. Y perdón la expresión, pero es que dice, como tú tienes 6 millones de habitantes, te doy 4.000 menores. No, perdón, esos menores necesitan un espacio. Entonces, un factor que hay que tener en cuenta es la extensión del territorio. A mí, dentro de las ocurrencias, pero siempre se está hablando de la España vaciada. ¿Por qué no se tiene en cuenta esto a la hora de repartir los menores? Queda esa propuesta sobre la mesa y, si os parece, opináis al respecto de esa alternativa que plantea Enrique Ávila. Nos vamos, disculpadme un momento, nos vamos en directo hasta la Fundación Eduardo Gallardo. ¿Por qué? Porque ahí se está viviendo una jornada, podríamos decir jornada intergeneracional, entre alumnos de quinto del Colegio de la Inmaculada y usuarios de esta fundación. Raúl Llamas, buenos días. ¿Qué ambiente se vive en estos instantes en estas instalaciones? ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Pues un ambiente festivo, como no podía ser de otra manera, porque son niños de quinto de primaria del Colegio de la Inmaculada que se lo están pasando francamente bien y se lo están haciendo pasar muy bien. De hecho, también a los usuarios de este centro, de esta Fundación Gallardo, nos encontramos con su director. ¿Qué tal, Jesús Perea? Hola, buenos días.
Bueno, esto es una actividad enmarcada en la Guía Educativa Ceuta Te Enseña. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo principalmente es que los alumnos de todos los colegios a las edades más tempranas pues empezar a concienciarlos de la existencia del Alzheimer, de los tipos de conducta que pueden tener los abuelos que padecen este tipo de enfermedad, que sepan detectarlo y sobre todo que todas las terapias que hacemos aquí, que son extrapolables al domicilio, pues las pueden practicar con los mayores en sus casas. ¿Y qué le explicáis exactamente? ¿La enfermedad, los síntomas, cómo se trata? ¿Qué le explicáis? Pues hacemos una breve charla adaptadas a ello, con conceptos que puedan absorber y que puedan entender en lo que consiste el Alzheimer y los deterioros que puede conllevar y las conductas que los mayores cuando padecen esta enfermedad pues pueden tener y que ellos sepan identificarlos en cierto momento para que cuando estas terapias que les pedimos que puedan realizar en casa con los mayores, los juegos, las fichas de estimulación y demás, pues eso ya lo tengan inculcado desde la edad más temprana. ¿Es positivo para los usuarios del centro el tener relación con estos niños tan pequeños? Sí, por supuesto. Le rompemos la rutina terapéutica que tenemos pautada semanalmente y bueno, con esta visita que hacemos gracias a la guía educativa, pues ellos disfrutan muchísimo porque a cada usuario le ponemos un binomio de los niños y entonces hacen pareja durante toda la mañana realizando la ficha o realizando cualquier tipo de terapia que tenemos programada en el centro y la verdad que lo disfrutan mucho y los usuarios pues ya te digo, esa rutina terapéutica se la rompe y fomenta mucho más el día a día. Pues muchas gracias, Jesús Perea. Vamos a ver si efectivamente los niños han aprendido algo aquí en este centro. Aquí tenemos a 4 voluntarios. Vamos a ver, cuéntame, primero tu nombre. Natalia. Bueno, ¿qué has aprendido aquí? Pues que con los mayores que tienen Alzheimer, además de tener mucha paciencia, hay que ayudarlos, hay que enseñarles las cosas que no se acuerdan, no hay que gritarles porque se sienten mal. Muy bien, ¿tu amiga es? María. Cuéntame, ¿tú qué has aprendido? Pues que a los mayores hay que educarlos para que no sigan a peor y que aprendan más cosas, que lo que han perdido, que lo recuperen otra vez. ¿Y este chico tan formalito, cómo se llama? Jesús. Jesús, cuéntame, ¿qué has aprendido? En que a los mayores no se les puede tratar como un niño pequeño, o sea, no se les puede decir, ve para allá y coge esto, hay que tratarlo con cuidado y con paciencia, porque se pueden sentir mal de lo que les digamos. Y por último, tenemos aquí ¿a quién? A Roberto. Cuéntame tú. Pues a los mayores hay que tratarles con cuidado, ¿no? Los que tienen Alzheimer, enseñarles cosas, hacer fichas con ellos, para prevenir futuros problemas. Muy bien, pues Susana, ya ves, se trata de una actividad intergeneracional y no cabe duda que a tenor de todo lo que han aprendido estos 4 niños es una iniciativa muy, muy, muy importante para que nuestros jóvenes aprendan lo que es el Alzheimer, una enfermedad que pueden sufrir sus abuelos y una enfermedad que evidentemente requiere de cuidados, requiere de mucho trato y la Fundación Gallardo desempeña en este sentido una labor muy, muy importante. Susana. Muchas gracias, Raúl, y gracias también a estos alumnos del Colegio La Inmaculada y la Fundación Eduardo Gallardo por permitirnos la entrada a sus instalaciones para ofrecerles en directo esta actividad. Llegamos a las 11:08, estábamos hablando en la tertulia sobre ese principio de acuerdo alcanzado por el Gobierno de Canarias, el Gobierno central, para el reparto de menores extranjeros no acompañados. Y ponía sobre la mesa Enrique Ávila que habría que tener en cuenta también criterios como la España vaciada. ¿Qué te parece, Joaquín? Hombre, yo pienso que la España vaciada no se olvida porque nada más que hay que hacer un pequeño recorrido por esa España vaciada para ver que la mayoría de los pueblos son inmigrantes los que están trabajando. Yo hace poco hice un viaje por Castilla-La Mancha, como tú sabes, y bueno, ¿Qué fotos has hecho? He hecho poco. Y bueno, quien te atendía en la gasolinera era una inmigrante, y quien te atendía en una cafetería era un inmigrante. Por lo tanto, la España vacía está en ese sentido teniendo más población extranjera que de la que era habitual tener. Yo no estoy en contra de lo que dice Enrique, pienso que también había que tener en cuenta
a estas personas para esa España vacía. Pero en el fondo yo creo que los criterios que hay que adoptar son del tipo a los que tú has apuntado antes con la información. Es decir, criterios objetivos son población, vamos a añadir territorio, como dice Enrique. Distribución de habitantes por territorio. Claro, renta per cápita y capacidad que tengan y también los que ya tienen. Claro, entonces lo que sí está claro es que, como te decía, por lo menos para mí, es un tema que debería estar por encima de ideologías políticas. No, es un tema que yo comprendo que la derecha y la izquierda deben tener posiciones distintas en determinadas cosas, pero en esta yo creo que es un tema que es nacional. Tenemos un problema, a Canarias, que vive única y exclusivamente del turismo, no la podemos castigar, teniendo tanta cantidad de menores que a veces pudieran pensarse que hasta pueden, echar para atrás a ese turismo. Ceuta es una ciudad muy pequeña, con muchísimos problemas, que demasiado esfuerzo llevamos hecho ya en ese tema, precisamente porque lo sufrimos en primer lugar, y entonces yo creo que repartirlo entre todo el país es lo necesario. Creo que va a salir adelante, porque el excluir al País Vasco y a Cataluña... No se excluye. Excluirla de que se le envíen menores supone que ya tengo esos votos, porque ellos tienen más, porque los menores donde quieren ir es a Cataluña y al País Vasco dentro de España, no lo olvidemos, pero no olvidemos también que ese acuerdo debería de estar también sentada la Comunidad Europea, porque hay muchísimos de esos menores que no quieren quedarse en España, que también lo que quieren es vivir en el espacio europeo. Por lo tanto, yo creo que este es un primer paso y que acto seguido lo que hay que hacer es intentar sentarse con las autoridades europeas y que entren también en ese reparto. Tanto la ministra como el presidente de Canarias defendían que no se excluya estos dos territorios, sino que se tendría en cuenta el esfuerzo previo que han hecho. ¿Crees, como Enrique Ávila, que este tipo de medidas o este tipo de acuerdos de reparto de menores extranjeros generaría un efecto llamada? Yo en eso no estoy de acuerdo, porque tú que tienes mejor información, ¿cuántos críos hemos recogido ahogados en las playas desde enero? Vamos a contar desde enero, no los miles que llevamos, desde enero de este año. Que yo sepa son 5 que hayamos encontrado. Pues sí, más efecto llamada es imposible, o sea, más decir no me voy porque me puede pasar como estos chicos, los ejemplos están ahí. Entonces yo creo que no, yo creo que la llamada no es esa. La llamada es tener la posibilidad de tener un trabajo y un futuro para ti y para tus descendientes, o la posibilidad de estar marginado y no tener para vivir ni ver futuro para tus descendientes, que es lo que tienen en su país. A mí ese país, en Marruecos, es un país que me encanta, en todo, en cultura, en todo. Pero hay una cosa que hay que decirle a Marruecos: no te puedes estar gastando el dinero en hacer el campo más grande de fútbol del mundo, mientras al mismo tiempo echas a la mar a que se ahoguen a tan cantidad de jóvenes. Antonio, que estás escuchando atentamente en la valoración de... Estaba viendo a los niños jugar a la pelota. Es que este para mí es un tema muy, muy complejo, porque para esto cualquier intervención necesita muchísimo tiempo, porque enseguida se quedan aspectos que se quedan fuera de contexto, que se debería explicar a lo mejor, porque, pero en fin. Aquí lo que hace falta es una legislación. ¿Pero qué aspectos se deberían explicar mejor? Cualquier posicionamiento que yo demuestre ahora, mío, personal, puede producir antipatía o empatía con determinado, sin que esas... Colectivos. Sí, sin que esa sea ni mi intención, ni ese sea el fondo. Vamos a ver cómo lo enfocamos. Legislación europea que impida que los menores no acompañados y que puedan venir de forma ilegal lo hagan. Desde el momento que haya una devoluciones
inmediata se acaban los fallecimientos, se acaban los intentos, porque serían completamente inútiles. Bueno, un país como Pero Marruecos, eso la legislación no lo permite. hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿Sabe por qué hay que hacerlo? Porque en menos de una década entiendo yo que en España y en el resto de Europa habrán gobiernos que lo puedan hacer y lo harán. El avance tan espectacular que está teniendo la extrema derecha con posicionamientos de este tipo serán los que le haga avanzar y formar una mayoría europea dentro de poco, queramos o no queramos. Por lo tanto, lo que le estamos es a aquellos que nos quejamos del avance de las posiciones más extremas en nuestro país y en el resto de Europa, pues estamos alimentando. Nosotros, con nuestras leyes, lo que estamos haciendo es alimentar el avance de esas posiciones que dentro de poco se harán con el poder en nuestro país y mejor lo tiene Francia, Italia y España también seguirá Incluso avanzando. hablando de menores. Sí, sí, claro. ¿Tú crees claro. que va a ser así, Enrique? Sí, sí. Estoy ¿Crees convencido. que eso es posible? Estamos hablando de un tema que es el más susceptible de manipulación política, más que el cambio climático y más que nada. Yo, que sabes que me dedico a esto, no concretamente a los menores, sino a la inmigración irregular, siempre pongo un ejemplo. El Brexit partió de... La idea era que el Reino Unido estaba perdiendo soberanía y entonces pensaban que estarían mejor fuera de la Unión Europea, pero con un acuerdo comercial. Sin embargo, si nos vamos a ver las campañas de publicidad y por qué ganó el Brexit, no se habló para nada de soberanía, se habló de inmigración irregular. El sí al Brexit se consiguió, Michael Farage, hablando de la inmigración irregular. Es el tema más susceptible de manipular. Yo estoy de acuerdo con Antonio, perfectamente de acuerdo. Y por eso digo que claro que genera un efecto llamada. Hay un hecho que no se nos puede olvidar. La población del mundo este año se calcula en 7.500 millones de personas. En el año 1950 éramos 2.500 millones. Es decir, que cada 25 años ha crecido 2.500 millones. Pero claro, si se mira porcentualmente, el crecimiento ha sido menor, porque 2.500 millones sobre el año 50 se multiplicó por 2. Pero ya éramos 5.000 millones, luego en 25 años se ha multiplicado solo el 50%. Es decir, la población, el porcentaje de población que aumentamos es menor. Sin embargo, la población de África cada 25 años se multiplica por 2. Ahora mismo en África hay, a día de hoy, unos 1.500 millones de personas. Digo unos porque en África es difícil llevar censos. Es una población en países que no controlan muy bien su frontera y además una población que se mueve mucho. Entonces existe el riesgo de contarlos 2 veces o no contarlos. Pero se estima 1.500 millones. Esos 1.500 millones se calcula que aproximadamente entre 1.200 millones y 1.300 millones viven por debajo del nivel medio nuestro. Si nosotros a esas personas que las acogemos decimos que le tenemos que dar las condiciones de vida que tenemos nosotros aquí, creo que estamos generando un efecto llamada irreversible. ¿Por qué? Pues porque las condiciones que nosotros tenemos aquí, medias, son muy superiores o incluso a los que mejor viven allí. Entonces, la legislación nuestra no vale. Las leyes tienen que estar hechas para la sociedad a la que se aplican. Mi amigo Joaquín me ha dado la razón antes, a pesar de que está en contra de lo que digo. Efectivamente, sí, la cuestión es el número. Porque tú vas y dices, ¿quién te atiende en la gasolinera? Un inmigrante, que casi seguro que era irregular. Cuando lo regularizamos, lo que estamos es reconociendo nuestra incapacidad. De hecho, todo es una trampa. Yo he llegado a decir, se pueden repartir en la España vaciada. He entrado en el juego ya. Claro. Lo que tiene que pasar con la inmigración es que no se produzca inmigración irregular, ni de menores ni de mayores. Joaquín, por alusiones que nos tenemos que ir. No, yo no tengo nada que añadir a lo que he dicho.
A lo que yo le he comentado a Enrique que no estaba de acuerdo, creo que lo he explicado lo suficiente y no tengo nada que añadir. Bueno, pues nos vamos a conectar de nuevo con los compañeros y ahora terminamos la tertulia, pero antes, como decimos, nos pide paso Rafa Morales. Estamos a pocas fechas ya del inicio del mes sagrado del Ramadán de este año 2025. Entre las cuestiones que están pendientes todavía es saber, conocer cuál es la ubicación donde se va a celebrar el rezo colectivo del final de Ramadán, la Musala. Hay dos alternativas en estos momentos. Rafa, buenos días. Buenos días, Susana. Esas dos alternativas son tanto la explanada de Loma Margarita, donde se viene desarrollando desde los últimos años, o en la zona de embolsamiento de Loma Colmenar. Queremos saber por parte de las comunidades musulmanas qué datos hay al respecto de por dónde se realizaría este año ese rezo colectivo de la Musala, y nos acompaña Hamido Mohamed, que es el presidente de la Comisión Islámica de España en Ceuta. Muy buenos días. Buenos días. Y como decimos, queremos saber un poco estos detalles, por dónde van, en qué línea, porque ha habido reuniones por parte de la comunidad musulmana con la ciudad para abordar este tema, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros este año, en un par de ocasiones, tuvimos reuniones con el presidente de la ciudad, don Juan Vivas, y fuimos a verle para plantearle, por ejemplo, el tema del rezo de las dos festividades en Ceuta. Y como hemos escuchado en los últimos tiempos que Loma Margarita posiblemente no vamos a poder seguir haciendo la oración allí, pues le planteamos realizarlo en el embolsamiento. La idea le pareció al presidente muy buena y quedamos en que íbamos a retomar reuniones posteriores para ver la mejor ubicación para llevar a cabo el resto. Y en la última ocasión tuvimos reunión con la consejera de Cultura, doña Pilar Orozco, y también le planteamos lo mismo. Entonces ella nos pidió darle un poco de tiempo para ver exactamente dónde podemos realizar el rezo este año. Y creo que vamos por buen camino. Nosotros simplemente estamos esperando la respuesta de la consejera para poder ver el lugar idóneo para la celebración. Porque, Hamido Mohamed, la zona de Loma Margarita, donde se venía desarrollando el rezo colectivo en estos años, tenemos que decir que se cerró por obras previas para la base única, en este sentido, para realizar tareas en el interior. ¿Seguiría siendo una posibilidad para el rezo de este año? Por supuesto que sigue siendo válida, salvo que la comandancia militar decida otra cosa. Nosotros, si se nos permite poder realizarlo en este fin de Ramadán, pues estupendo, sería ideal. Si no, pues como he dicho, el embolsamiento creo que es un lugar idóneo para hacerlo. Y en cuanto a esa idoneidad que tiene la zona del embolsamiento, para recordarles a nuestros telespectadores, por las características que tiene el lugar, por la disponibilidad de aseo, de aparcamiento, ¿no? Quizás este podría ser el reclamo o la preferencia que tienen, ¿no? Por supuesto, realmente es un sitio ideal. Reúne todas las condiciones y no se necesita ningún tipo de arreglo. Es un sitio ya preparado, con sus carpas correspondientes, con sus vallas, prácticamente con aparcamiento, bastante aparcamiento, y eso hará que la ciudadanía no tenga que desplazarse a una distancia lejana del lugar del rezo. Lo que sí habría un inconveniente quizás, ¿no? Porque hablamos de zona de embolsamiento para el cruce de vehículos a la frontera con Marruecos, para cruzar el Tarajal. En este sentido, ¿se podría solventar que por esas horas se pudiese realizar el rezo y redistribuir el tránsito de vehículos? Por supuesto, nosotros creemos que no va a haber impedimento para que la fluidez para que el paso a la frontera tenga fluidez, aunque nosotros organicemos el rezo, puesto que hay suficiente espacio para abarcar tanto el rezo como todos los posibles pasajeros que vayan a cruzar la frontera. Y en los próximos días, semanas, se tendrá conocimiento finalmente de dónde se podrá realizar definitivamente el rezo colectivo de la Musala. Yo creo que sí, en los próximos días, no creo que sean semanas. Esto posiblemente pueda ser antes de final de esta semana o principios de la otra. Ya tendremos el lugar exacto donde hacerlo. Y una vez que lo tengamos, nosotros podemos informar a la ciudadanía del día, el lugar exacto donde se va a celebrar.
Hamido Mohamed, presidente de la Comisión Islámica de España en Ceuta, muchas gracias por avanzarnos las circunstancias en las que ahora mismo se encuentra esta cuestión de dónde se realizará el rezo colectivo y por avanzarnos también la preferencia por parte de la comunidad musulmana. Por supuesto, muchísimas gracias y agradezco a la ciudadanía que acepte esta sugerencia de hacerlo en el embolsamiento. En caso de que no podamos hacerlo, en Loma Margarita. Buenos días, Hamido Mohamed. Buenos días. Pues nos quedamos con esa preferencia, como nos decía Hamido Mohamed, de que sea la zona de embolsamiento de Loma Colmenar la que albergue ese rezo colectivo de la Musala por las condiciones que tiene tanto de aparcamiento, de aseos y para albergar la gran capacidad de fieles religiosos islámicos para ese rezo. Gracias, Rafa. Estaremos pendientes de la decisión definitiva. 24 minutos pasan de las 11. Estamos ya en el tramo final de esta tertulia y antes de despedir a nuestros contertulios de hoy me gustaría preguntarles por ese anuncio ya, ese secreto, ese anuncio que era un secreto a voces de la precandidatura de Miguel Ángel Pérez Triano a liderar la Secretaría General del PSOE. Hace unos días conocíamos la intención o el deseo de participar también como candidato, todavía aún en estos momentos precandidatos, de Sebastián Guerrero, y este domingo lo confirmaba Miguel Ángel Pérez Triano, confirmaba a través de una carta abierta a los medios de comunicación que intentará convertirse en secretario general del Partido Socialista en Ceuta en ese proceso que se abrirá en estos próximos días y que terminará con un congreso a finales del mes de marzo. A su juicio representa un proyecto amplio e inclusivo en el que todos los socialistas tienen cabida, nadie sobra en la difícil tarea de reforzar al PSOE y convertirlo en la primera fuerza política de la ciudad. También señala en esa carta en el que dice es el momento que desde su punto de vista solamente con unidad, fortaleza interna, dedicación y principios el PSOE podrá recuperar el peso e importancia al que debemos aspirar para aglutinar una mayoría social. Aprovechando que tenemos aquí a Antonio Gil y que él en su momento, precisamente en esta mesa, en este plató, de alguna manera también te postulabas como posible candidato en un momento dado, si reunías los apoyos de los militantes necesarios que también te postularías. ¿Estás pensando en postularte antes de nada? No. Ya no. Sí, eso ocurre en un momento en el que el Partido Socialista, después de la dimisión del secretario general, no había nadie que se postulara. Y digo, esto hay que solucionarlo. El tema del partido hay que arreglarlo. Estamos como un barco sin timón, no hay secretario general, no hay línea política clara y habrá que solucionar este entuerto. Bien, pues finalmente yo he estado observando quienes, desde mi punto de vista, podrían asumir esa tarea con éxito. Y precisamente yo me había fijado en Miguel y se lo propuse. Al mismo tiempo que yo ya había dicho, él no estaba muy convencido, luego se ha convencido al final. Y yo creo que Miguel puede ser, por fin, la figura que le dé al Partido Socialista lo que necesita, ¿no? La seriedad va a depender, lógicamente, de la gente con la que te rodee, porque un partido político, que hablábamos antes del señor Vivas, ¿no? Vivas que lo hace tan longevo en la vida política, pues ha tenido la habilidad de rodearse de gente siempre que le han aportado y que lo han fortalecido, ¿no? Y yo creo que la figura de Pérez Triano, Triano, yo creo que Miguel va a hacer un gran papel y va a ser la solución al Partido Socialista en una década o más. ¿Por qué crees que condiciones o cualidades crees que reúne para ser el...? He hablado con él personalmente durante ya en varias ocasiones. Mañana tengo pendiente una pequeña charla también con él y le veo actitudes. El conocimiento que demuestra, el interés, los procedimientos con los que asumiría la Secretaría General, la forma, el fondo,
Yo creo que todo esto a estas alturas sé detectarlo y creo que él tiene cualidades para llevar con éxito las riendas del Partido Socialista y que de cara a las próximas elecciones el Partido Socialista estuviera en condiciones de asumir la presidencia de la ciudad. Bueno, de momento es, podríamos decir, precandidato, igual que Sebastián Guerrero, que también se postuló como interesado o precandidato en este proceso. ¿Esperas alguna precandidatura más o alguna candidatura en cuanto se abra ya de forma oficial el proceso? Y luego, por otro lado, ¿crees que sería viable o deseable para el partido un consenso, una candidatura consensuada? A mí, yo es que, verá, bueno, lo de Sebastián, yo lo considero un amigo, es una gran persona. A diferencia de Miguel, Miguel se ha formado en el Partido Socialista, ha sido secretario general de Juventudes y está viviendo, lleva la vida política desde hace muchos años, la lleva, ¿no? Que haya otra candidatura, a mí personalmente siempre me ha gustado, porque a mí me gusta debatir en un atril. A mí me gusta en una asamblea, en un plenario, que cada una de las ideas se confronten desde un atril, ¿no? Esta forma de hacerlo a través de los medios de comunicación, pero al final no llegan a hablar solamente de a qué acuerdo podían llegar para que fuese uno más integrado que el otro y demás. Esta forma a mí no la veo descafeinada, ¿no? A mí me gusta la dureza y el enfrentamiento en un atril, que se confronten los proyectos políticos desde un atril. Esa costumbre parece que se ha perdido. O sea, ¿tú esperas que haya primarias? Yo, fíjate, yo creo que no la va a haber. ¿Crees que va a haber una candidatura de consenso? Sí. ¿En torno a quién? En torno a Miguel. Enrique, Joaquín, ¿queréis opinar algo sobre este proceso que está a punto de iniciarse? Yo no conozco a ninguno de los dos, le deseo lo mejor y a cualquiera de los dos, aunque sé que el que representa más al PSOE que ha existido es Miguel, más que Sebastián, pero a cualquiera de los dos lo que le deseo es que hagan un proyecto que sea realmente un proyecto que vaya más allá de lo que ha hecho el PSOE en sus 30 últimos años, que ha sido administrar las victorias del Partido Nacional en Madrid para repartir cargos aquí. Enrique. Bueno, yo creo que es necesario que en un partido político haya debates. Yo estoy en contra siempre de que se presente un candidato solo, un candidato de consenso, no. Otra cosa es que después de los debates, el que salga sea capaz de conseguir el consenso y el apoyo de todos. Pero el debate genera riqueza, intercambio de ideas y genera también que el postulante se presente ante los demás miembros del partido con su idea. Cuando se dice, no, mejor para mostrar fortaleza, un único candidato. Un único candidato no va a mostrar, no va a haber confrontación de ideas ni aportación de ideas nuevas. Así que yo creo que es una buena noticia que haya dos candidatos. Hace falta que cada uno consiga los apoyos necesarios, pero yo creo que sería muy interesante que haya dos candidatos, que los dos expongan ante el partido la idea de partido que tienen. Hablamos de un PSOE que la única vez que ha tenido un resultado aceptable ha sido con Manuel Hernández. Las demás veces el PSOE ha sido un partido, pues podríamos decir, residual. Entonces, sinceramente yo creo que eso no es el papel que le corresponde en Ceuta al PSOE. Así que, por salud democrática, yo creo que sería bueno que haya dos, o incluso tres, no pasa nada. ¿Tú esperas que haya un tercero o tercera? No lo sé, no conozco la dinámica del partido para apostar, pero sí considero que sería bueno y además que consiguiesen apoyos para que tuviesen que debatir entre ellos y le den la oportunidad al partido de elegir al que consideran que mejor puede llevar las riendas. Seguiremos pendientes y muy de cerca este proceso. Enrique Ávila, Joaquín Guzmán y Antonio Gil, muchísimas gracias por empezar la semana con nosotros. Gracias a ti. Nos vemos la semana que viene o cuando queráis. 11:33, continuamos esta conexión recordando ese momento, esa tradición que un año más se llevaba a cabo este domingo. Vivas, renovando el voto de gracias ante la Virgen de África, una renovación de voto que, como les decimos, es una tradición iniciada por el conde Torres Vedrás en 1600
51. Ante la imagen de la patrona de Ceuta, el presidente procedía a manifestar su compromiso de conducirnos por la senda de la integridad y la decencia, de poner el interés general por encima de cualquier otro, de servir al bien común, de procurar la justicia, la prosperidad y el bienestar de los ceutíes, de todos los ceutíes, y de centrar nuestra atención en los más débiles, los más necesitados y en los más vulnerables. Antes de las 12 del mediodía ha comenzado el ceremonial tradicional de renovación del voto de gracias, cuando el presidente de la ciudad ha salido del Palacio de la Asamblea dirección a la Iglesia de África. En el interior del templo, el vicario de Ceuta, Francisco Jesús Fernández, ha oficiado el acto religioso. Lo que hoy significa y debe suponer para toda Ceuta volver a renovar este sí precioso y con mayúsculas. La renovación del voto de gracias es una tradición iniciada por el conde Torres Vedraz en 1651. Ante la imagen de la patrona de Ceuta, Juan Vivas ha procedido a manifestar su compromiso. Venimos para renovar nuestro compromiso de conducirnos por la senda de la integridad y la decencia, de poner el interés general por encima de cualquier otro, de servir al bien común, de procurar la justicia, la prosperidad y el bienestar de los ceutíes, de todos los ceutíes, de centrar nuestra atención en los más necesitados, en los más débiles y vulnerables. Al mismo tiempo, ha pedido protección y amparo para el pueblo ceutí, todo ello antes de proceder a la renovación en sí del voto de gracias. Quiero también ratificar, y así lo ratifico, como se hizo en siglos pasados, la obligación que contrajimos entonces de celebrar públicamente cada 9 de febrero este voto de gracias que nos recuerda la protección que ha dispensado, dispensa y dispensará a Ceuta y a sus habitantes. Todo ello sin perjuicio de la festividad que desde 1575 viene celebrándose cada 5 de agosto. Antes de finalizar, los asistentes han cantado el himno dedicado a la patrona y alcaldesa perpetua de Ceuta, Santa María de África. El acto ha concluido con la ofrenda floral y la posterior foto de familia. Un año más, el presidente de la ciudad cumpliendo esta tradición. Son las 11 de la mañana y 36 minutos. Vamos a mostrarles ahora un trabajo que están llevando a cabo los alumnos y alumnas de la Escuela Taller Puerta Califal, que están elaborando una página web del patrimonio de la ciudad. Carlos Pérez Marín, director de esta escuela, muy buenas. Hola, muy buenas. Y viene acompañado de uno de los alumnos, David Osuna, muy buenas. Buenas. Bueno, Carlos, ¿cuál es el objetivo de esta escuela de empleo, de formación y empleo? A priori el objetivo es simplemente hacer una nueva página web de patrimonio, puesto que la actual, la última vez que se actualizó fue en 2014, pero nosotros pretendemos con esta página web ir mucho más lejos. De hecho, no solamente se trata de hacer una página, sino se trata de crear todo el contenido para esa página. Y si hablamos del patrimonio de la ciudad, estamos hablando de que el patrimonio tiene una complejidad que después, ¿cómo transmitimos esa complejidad pero que sea accesible para cualquiera que visite esa página? Y ahí es una tarea bastante complicada, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo se lleva trabajando en esta página? Pues iniciamos el 4 de diciembre de 2023 y finalizaremos el 3 de diciembre de este mismo año. 2 años. 2 años. O sea, un trabajo que lleva 2 años. O sea, que una vez que se finalice serán 2 años de trabajo en esta... Sí, bueno, hay que tener en cuenta que no solamente nos dedicamos a hacer la página web, hay que recordar que las escuelas talleres es un programa de formación de 2 años para jóvenes entre 18 y 25. En este caso, nosotros pertenecemos a la Consejería de Comercio, Turismo, Empleo y Deporte, y la desarrollamos este programa junto con el SEPE, ¿no? Entonces hay una parte muy importante de formación y otra de trabajo. Son 15 alumnos. 15 alumnos en total. Y uno de ellos está aquí con nosotros, David. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está yendo esta experiencia? Pues muy bien, la verdad que es una experiencia que al final
Yo, por ejemplo, antes de entrar en esta escuela taller, yo no tenía mucha idea del patrimonio y tal de Ceuta, y es verdad que descubrí muchas más cosas, y aparte todo lo que estamos aprendiendo yo creo que sirve de cara a un futuro, y es algo que está muy enlazado con la tecnología, y es algo que sirve para el futuro por la tecnología. Porque ¿tú qué perfil tenías cuando te decides a...? Bueno, pues yo vengo de... Yo hago muchas cosas, pero es verdad que tengo un grado medio de informática, que ya más o menos estaba familiarizado con los ordenadores y tal, y aparte yo tengo un grado superior de técnico de sonido y pues eso, técnico de sonido y la música y tal. Sí, con la música ya tenemos algún vínculo sí. establecido contigo desde aquí, desde Conectados, pero si nos centramos ya en esta escuela taller, Puerta Califal, ya tienes algunos conocimientos previos de informática. Sí. ¿Es el perfil común de los 15 alumnos, Carlos? ¿Ya tenían todos algunos conocimientos previos? Bueno, eso es lo que ha intentado el SEPE a la hora de hacer la selección, de que haya unos conocimientos básicos, ¿no? Y en ese sentido lo tienen. Pero después no olvidemos que hay una serie de programas, bastantes dispositivos, que hemos tenido que ir aprendiendo todo durante este tiempo. Pues estamos viendo imágenes de lo que ya se está haciendo, de lo que ya se ha trabajado, y si les parece, tanto al director de la Escuela Taller como al alumno de la Escuela Taller, vamos a pedirles que nos cuenten cómo se está estructurando esa página web del Patrimonio de Ceuta, qué va a incluir, qué recursos del Patrimonio de Ceuta se van a poder visitar en esta página web, y sobre todo cómo lo están haciendo, qué técnicas se utilizan, qué herramientas se utilizan. Bien, ¿Qué estamos viendo ahora, por ejemplo? Lo primero es, ¿para qué sirve una página web? Y una página web no simplemente es algo que hay que tener por tener, ¿no? Las páginas web tienen unas posibilidades, yo diría que tremendas, porque si queremos dar a conocer nuestro patrimonio, está muy bien hacer publicaciones, está muy bien dar conferencias, está muy bien rehabilitarlas, pero al final no llegamos a donde llegamos, ¿no? Sin embargo, con una página web en el que tenga, y eso forma parte de la estrategia que hemos hablado con los alumnos desde el principio, que sepamos que pueda servir para el turista que quiere informarse, por ejemplo, de lo que hemos visto ahora del interior de la Puerta Califal, o incluso del especialista. La ciudad ha rehabilitado mucho, ha estudiado mucho, ha hecho muchas excavaciones, se han hecho muchas publicaciones, cada año el Instituto de Estudios Ceutíes organiza la jornada de historia, pero al final todo ese trabajo no tiene, digamos, un mayor alcance. Entonces, sin embargo, con una página web que tenga en cuenta todo eso y que sepamos que nuestro público no es el de Ceuta, no es el de España, no es el del norte de África, sino que puede ser de cualquier lado del mundo que tengan un interés por una zona como tan sensible como el Estrecho de Gibraltar, ¿no? Entonces, ahí entra en cuestión qué tipo de información colocamos. Entonces puede haber, por ejemplo, hemos visto antes cómo hay una serie de fichas basadas en las fichas del Catálogo de Protección del Plan General, que nosotros estamos intentando enriquecer con más fotografías antiguas, con más planos antiguos, pero también, sobre todo, con el contenido que estamos generando. Por ejemplo, los fuertes neomedievales que todos conocemos, bien, se hicieron una serie de proyectos en el siglo XIX que son muy interesantes, pero los planos no los entiende casi nadie. Nosotros hemos visto pasar un vídeo en el que hemos hecho una reconstrucción en 3 dimensiones, aunque sea, digamos, abstracta, de cómo ha sido la evolución de esos proyectos hasta lo que hoy en día se ha construido. Que además son modelos en 3D que después se van a poder imprimir, se van a poder utilizar cuando se ponga en marcha el centro de interpretación de los fuertes no medievales en Piniés, por ejemplo, ¿no? Hay otro tipo de información a través de dispositivos como un escáner para edificios que tiene una resolución de milímetros. De hecho, estuvimos con vosotros escaneando el ayuntamiento, el Palacio de la Asamblea, tanto por fuera como por dentro. Estos son... Sí, este es el escáner, estos son dos de los alumnos. Hay que tener en cuenta que el Plan General protege 208 edificios y a los que hay que sumarle los bienes de interés cultural, que en teoría son 93, aunque si hablamos de conjunto son menos, ¿no? Nosotros llevamos, creo que cerca de 70 edificios ya por fuera escaneados, ¿no? 70 edificios. 70 edificios. Y llegaremos hasta donde llegamos. No podemos hacer todo, somos conscientes, porque tenemos que hacer muchas más otras cosas, pero por ejemplo ese escáner lo que nos permite es tener la fachada del edificio en 3 dimensiones con una resolución de milímetros, ¿no? O sea, con una... ¿Y eso qué va a permitir? Eso va a permitir, primero,
en un momento dado poder juntar los edificios que nos interesen por época, para que vean, porque muchas veces la gente se pasea por el centro de la ciudad y no sabe en qué año están hechos los edificios. Un ejemplo, el edificio Trujillo, que todo el mundo tiene en mente. Bien, es de la misma época que el edificio del portaaviones que está en la Plaza Mina, en la esquina, que es del edificio del año 27, ¿no? Uno es de una contemporaneidad que el otro no lo tiene, ¿no? Este, por ejemplo, es el escaneo que hemos hecho de la Casa de los Dragones, que hemos podido subir también a la cubierta en el interior, y agradecemos a su propietaria y a sus inquilinos que nos hayan dado todas las facilidades para poder entrar, ¿no? Nos ha permitido también, esta escuela taller estamos experimentando. Una de las cosas más importantes que a mí intento transmitirle a los estudiantes es que nuestro patrimonio siempre ha sido pionero en la historia. Siempre ha sido vanguardista, y entonces nosotros tenemos que rendir un poco homenaje a todo eso e intentar ser pioneros con el trabajo que estamos desarrollando. ¿Y eso cómo se hace? Pues probando y experimentando. Ahí han salido unas imágenes, por ejemplo, de los dragones, de ese edificio, que no son normales y no están hechas con un dron. ¿Cómo lo hemos hecho? Estas imágenes en concreto, ¿no? Las hemos hecho probando las posibilidades que tienen dispositivos que están a nuestro alcance, ¿no? Que tenemos bastantes, por cierto, ¿no? 70 edificios, entre ellos, bueno, ya estamos viendo el Palacio de la Asamblea, la Casa de los Dragones, Puerta Califal, Huerta Rufino, fuertes neomedievales. ¿Qué más edificios? Pues tenemos bastantes edificios, el edificio Trujillo, como ha dicho él, el portaaviones, después también tenemos muchos en Alfau, casi todos están en la recta hacia abajo que va hacia la Marina Española de Alfau. Están casi todos protegidos, los tenemos también escaneados, y después de ese escaneo también lo que hacemos es tratar la nube de puntos que te genera el propio escaneo, la tratamos con el ordenador posteriormente, y porque muchas veces no se unen las nubes de puntos y tenemos que generarlas nosotros a través de puntos similares en los escaneos. De aquí a final de año, que es cuando está previsto terminar la página web, ¿qué edificios faltan? Nosotros vamos a dar prioridad. La Consejería de Fomento había encargado un trabajo ya para escanear los bienes de interés cultural, y entonces hay unos 20 y tantos ya hechos. Nosotros estamos completando. Hay que tener en cuenta una cosa. La extensión y la complejidad de nuestro patrimonio y poder explicar ese contenido lleva un tiempo. En 2 años nosotros no podemos tratar de la misma manera todos los edificios. Hay algunos edificios que, por ejemplo, vamos a intentar, como el edificio del portaaviones, porque es bastante singular, vamos a intentar hacer un 3D que se pueda cortar por cada una de las plantas y se sepa cómo son las viviendas, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora esto de la Puerta Califal, estamos probando un tour virtual. Todo el mundo sabe más o menos cómo es un tour virtual, gracias a Google Street View. Pero ahí lo que estamos tratando es de intentar que la gente pueda darle a un botoncito y de a ver qué es lo que queda allí del siglo VI, que es esa imagen que hemos visto. Después otro botoncito que hay de la época omeya, del siglo X, que hay de la época romana, que hay de toda esa época. Es decir, hacer comprensible el patrimonio de muchas maneras. Ahí, por ejemplo, ha aparecido otra imagen. Estamos modelando en 3D uno de los 2 barcos hundidos en Santa Catalina de la Suré, ¿no? Para después, con otro escáner que tenemos, que estamos escaneando piezas cerámicas, poder mostrar los elementos recuperados del pecio de Santa Catalina. Pues pedazo de reto y pedazo de trabajo el que se está llevando a cabo en esta escuela taller Puerta Califal, con esa elaboración de una página web con el patrimonio de Ceuta, que es todo una iniciativa de interacción con el usuario y que además sirve también para formar a estos 15 alumnos. Carlos Pérez Marín, David Osuna, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos trabajos y enhorabuena. Gracias. Nos vamos rápidamente hasta el Hospital Universitario. Raúl Llama se encuentra con el presidente del sindicato médico en una jornada previa de movilizaciones a nivel nacional por parte de los sanitarios. Muy buenas de nuevo, Raúl. ¿Qué tal, Susana? Pues bueno, efectivamente nos encontramos con Enrique Ostalé, con Abdelghani El Anrani, con Pepe Burón, todos son integrantes del sindicato médico, y es que este lunes ha habido concentraciones en todas las autonomías, convocadas por las distintas plataformas que engloban a los facultativos de nuestro país, también en Ceuta, aunque aquí en Ceuta ha sido un poco testimonial, pero también la ha habido, ¿verdad, Enrique? Buenos días. Sí, yo creo que es muy importante que manifestemos nuestro rechazo al estatuto que pretende la ministra de Sanidad, la doña Mónica García, ¿no? Que, bueno,
creemos todos que es un estatuto que básicamente es un paso atrás, es una oportunidad perdida. Medidas que eran casi del siglo XIX pretende implantarlas, como que los MIR terminen y estén 5 años obligados a estar aquí, o que médicos tengan que devolver las horas de guardia, o no regular las guardias, por ejemplo las localizadas, que son casi cheque en blanco, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros seguimos insistiendo, es una oportunidad perdida. Los médicos creemos que por nuestra singularidad merecemos un estatuto propio del médico, pero en el sentido de mejorar, de hacer a la profesión médica más eficiente. Con este nuevo estatuto lo que se pretende es un torpedo en la línea de la profesión, es castigar al médico, es desincentivar al médico, y al final lo que van a pagar los platos rotos van a ser, como siempre, los pacientes, porque los médicos van a abandonar el sistema público de salud, los que terminen van a irse a formarse al extranjero, donde no va a tener que tener esa servidumbre, y al final, y probablemente en Ceuta, además, en Ceuta o en Melilla, donde nos faltan médicos, pues aún tendremos más falta de médicos. Por eso estas concentraciones, estas protestas, incluso en Madrid el próximo jueves estará también Ceuta en la gran manifestación nacional, porque creemos que Mónica García tiene que dar un paso atrás, tiene que escuchar la voz de los profesionales, porque si no le va a salir todo fatal, y quienes van a pagar, como digo, los platos rotos van a ser, desgraciadamente, los pacientes del Sistema Nacional de Salud. Sí, como has comentado, Enrique, este jueves es la gran manifestación. Las concentraciones de hoy, aun siendo testimoniales, han sido el preludio de esa gran manifestación frente al Ministerio de Sanidad. Abdelghani El Hanrani va a estar presente allí, ¿verdad? Indudablemente. Es un orgullo representar a los profesionales y a la ciudadanía y a los pacientes en Madrid. ¿Qué menos estar ahí? Que al menos que vean que somos españoles, que parece que el Ministerio lo duda. Todavía estamos esperando la visita de doña Mónica García. Así que el jueves, si Dios quiere, estaremos presentes delante del Ministerio de Sanidad. Gracias. Última pregunta, Enrique, porque ya estamos a punto de terminar el programa. ¿Va a servir para algo? Porque la profesión médica continúa manifestándose, son muchos los meses que llevamos hablando del Estatuto Marco. ¿Cree que va a servir para algo o simplemente será una pataleta más y el Ministerio seguirá en sus 13? Bueno, nosotros, el hecho de la tozudez del Ministerio de Sanidad en hacer cosas que van a perjudicar a los pacientes, a nosotros de luego no nos resta el ánimo para nada. Nuestro compromiso, pues nuestro código deontológico, nuestro juramento hipocrático es con los pacientes. A nosotros de luego no cejaremos en el empeño de estar ahí siempre, denunciando a aquellos que consideramos que perjudican a nuestros pacientes y luchando por la sanidad pública y por tanto por la sanidad nacional y en este caso la de Ceuta. Si alguna vez alguien tiene que rendir cuentas a los pacientes porque se quede sin médicos en la sanidad, no seremos nosotros, será la Administración y será Mónica García. Muy bien, pues agradeceros a todos que hayáis bajado aquí a conversar con nosotros, porque hay que recordar que están trabajando, han tenido la amabilidad de bajar 5 minutos aquí al patio para atendernos, ahora siguen su profesión y es que hay que compatibilizar el ejercicio de la profesión médica con el ejercicio de sindicalista. Así que, Susana, ya sabes, hoy ha habido concentraciones, aquí en Ceuta ha sido testimonial, aunque sí la ha habido, me comentan de unos cuantos médicos, unos 10 o aproximadamente, y es el preludio de la gran manifestación que tendrá lugar el próximo jueves ante el Ministerio de Mónica García. Susana. Gracias, Raúl. Estaremos pendientes también de estas movilizaciones. Y hasta aquí llega esta conexión de hoy lunes, la primera de la semana, con la actualidad de Ceuta en directo, que despedimos con ese concierto, ese nuevo éxito de Fénix y Amigos que llevaban de nuevo a las tablas del Rebellín este fin de semana. Con ellos les dejamos, deseándoles que pasen muy buena tarde y dándoles las gracias por acompañarnos un día más. Recuerden que sigan conectados con Beatriz Palomo y todo su equipo en esta hora, y a las 2 toda la información de la jornada en la primera edición de Informativos. Hasta mañana. Sabes que soñaré